Advertencia, palabra digna de ser escuchada, recibida y obedecida por todos los creyentes. Toda la palabra es. Simplemente quiero enfatizar que estos versículos son cruciales, claves en la vida del creyente. No puede haber un creyente que no entienda bien la implicación de estos versículos. No puede, o bueno, puede que lo haya, pero puede que esté allí desvariando. Pero no puede, no debe haber ninguno de nosotros que lea estos versículos y que no entienda la implicación de estos versículos. Yo los llamo pues a aplicar sus mentes, sus corazones y su entendimiento en los siguientes versículos. Vamos en el día de hoy a la palabra de nuestro Señor. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versículo 21. Evangelio de Mateo 5, 21 dice la palabra del Señor: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego procede el Señor en el versículo 22 a explicarlo. Por ahora simplemente digamos el título de nuestra predicación es No se equivoquen. Todos cometemos errores, claro que sí, somos humanos. Todos nos equivocamos, desde luego. Esa es una característica innata de nosotros como seres humanos. Pero ese no es el tono, ni ese es el significado de no se equivoquen. Yo no les puedo decir a ustedes, ninguno de ustedes se puede equivocar, porque somos humanos, nos equivocamos. Pero yo sí les puedo decir a ustedes, no se equivoquen malinterpretando la Escritura. No se equivoquen creyendo que la palabra dice algo cuando no dice, o creyendo que la palabra dice algo cuando dice mucho más de lo que creemos. En eso yo les advierto, no nos equivoquemos, mis amados hermanos. No tomemos la misma actitud de aquel grupo de escribas, fariseos y judíos en general que estaban en el trasfondo escuchando las palabras de nuestro Señor allí en el monte. No se equivoquen, parece ser las palabras de nuestro Señor Jesucristo al expandir, al explicar la ley moral o los 10 mandamientos de una manera precisa y correcta. ¿Por qué? Una vez más, porque el pueblo judío creía que estaba en lo correcto. Creían, y el capítulo 5, si ustedes le han prestado atención, es casi una refutación de que ellos estuviesen creyendo una y otra cosa. Por ejemplo, ellos creían ser bendecidos por Dios, pero el Señor les dice, no, bendecidos son quienes ven su pecado, quienes se humillan a Cristo, quienes sienten dolor por su pecado, quienes tienen hambre y sed de justicia. Esos de verdad son los bendecidos. Ellos creían que conservaban bien la doctrina. Bueno, y el Señor dice, no. Verdaderamente vosotros, mis discípulos, sois la sal, tenéis que ser la sal, tenéis que conservar la doctrina y el testimonio. Los judíos creían que el Señor Jesús había venido a abrogar la ley, y el Señor les dice, no se equivoquen, porque no he venido a abrogar, ni a mermar, ni a diluir. He venido a cumplirla, y de hecho, vamos a verlo hoy, he venido a enseñaros el verdadero significado de los 10 mandamientos. Los judíos, el pueblo, creía que sus costumbres se podían poner a la misma par de la ley moral. Hombre, ¿qué hacen costumbres de hombres puestas en la misma altura de los 10 mandamientos? ¿Qué hacen? Pero lo hicieron ellos y creían que estaba bien. Y el Señor les dice, no se equivoquen. No se equivoquen, porque si ustedes no enseñan los mandamientos de esta manera, muy pequeños serán llamados en el reino de los cielos. Ellos creían en la justificación por obras, ustedes bien lo saben. Si ven,
creían y creían y creían y creían, y el Señor les dice, no, es de esta manera, no, es de esta otra manera. Creían en la justificación por obras y el Señor les repite, no. Y el Señor nos dijo a nosotros y nos dice en la Escritura, aquel cuya justicia no sea más grande o mayor que la de los fariseos no podrá entrar en el reino de los cielos. Es decir, aquel cuya justicia no sea imputada de lo alto no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces ven a los fariseos, ven a los judíos, se creían esto pero no lo eran. Creían que hacían una cosa pero no la hacían bien. Creían que eran de bendición pero realmente no. Creían que podían ser salvos por las obras y el Señor les dice no. Y hay un punto, ellos creían que tenían la interpretación correcta de los 10 mandamientos y este es un punto fundamental. ¿Por qué? Versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo, fíjense la autoridad, yo soy el que os digo. Ahora yo les voy a aclarar el mandamiento, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o estúpido quedará expuesto al infierno de fuego. Yo soy quien os voy a explicar este mandamiento de una manera correcta. Fíjense, no hay contradicción, hay una aclaración. Oísteis que fue dicho, el Señor no dice en ningún momento, pero no prestéis atención o cuidado de lo que oísteis. Él simplemente en este punto está expandiendo, está explicando el verdadero significado de la ley moral o de los 10 mandamientos, de manera más particular, el 5.º mandamiento. No matarás. ¿Por qué? Muy sencillo, vuelve y juega el argumento. Porque los judíos creían que matar simplemente era tomar un hacha y cortarle la cabeza, o tomar un cuchillo y apuñalearlo, y esa es la convicción que tienen muchas personas en el día de hoy. La mayoría de personas dicen, ustedes salgan a evangelizar, si algún día no lo han hecho, les invito, evangelicen. ¿Y qué les van a responder las personas? Pero yo no mato. ¿Ven? Es la misma interpretación fariseica que tuvieron aquellos amigos en aquel entonces. ¿Por qué? Porque fallan en mirar la ley moral, los 10 mandamientos del Señor de una manera correcta. ¿Por qué? Porque para ellos matar simplemente era acabar con la vida física de una persona. Para las personas el día de hoy, matar ¿qué es? Es apuñalear, golpear hasta la muerte, asfixiar, apretar el gatillo, o quién sabe, cualquier otra cantidad de cosas. Eso es matar. Entonces, como no lo hacen, vean el punto, vean la implicación. Ya cumplí ese punto de los 10 mandamientos. Yo no mato. No se equivoquen, nos dice el Señor a nosotros en el día de hoy. Matar también es privar el alma de una persona de vida. Pastor, explíqueme. Claro. Usted asesina cuando usted incita a otra persona a hacer el mal. Matar no simplemente es acabar con la respiración y con los palpitares del corazón de una persona. Matar es acabar con el alma. Cuando usted incita a una persona a hacer el mal, usted está matando. Cuando una persona lo incita a usted a hacer algo que va en contra de la palabra de vida, lo quiere matar. Entonces matar no simplemente es el acto físico de matar. El asesinato abarca muchas otras cosas, amigos. Matar espiritualmente, ¿cómo se hace? Amados, miren en las iglesias donde ustedes han ido aquí en Pereira y alrededor de Colombia y en el mundo. Esas iglesias son casas, son mataderos. Pastor, ¿por qué? No exagere. Claro, son mataderos porque están matando el alma de las personas cuando se les predica un evangelio diferente. Eso es matar a las personas. Se les está privando del evangelio de vida. No se les está predicando al Cristo de vida. Entonces matar no es apuñalear solamente. Matar son una gama de cosas que las personas practican a menudo, pero como no saben el significado de la ley moral de los 10 mandamientos, dicen, no, yo ya lo cumplí. Y por eso es lo que tenemos en la sociedad. Personas que dicen, yo no mato, yo no robo, yo no hago mal a nadie, yo soy salvo delante de Dios. No, cuando nosotros entendemos
la envergadura de los mandamientos, decimos: Señor, gracias, Padre. Gracias que tú enviaste a mi Señor Jesucristo a que cumpliera esos 10 mandamientos de manera correcta y perfecta, para entonces justificarme delante de Dios. Pero los mandamientos no son simplemente prohibiciones externas y literales. Matar es sentir odio en contra de una persona. Pastor, ¿cómo así? Sí, eso es matar. Eso es matar, y por eso el Señor llamó a los israelíes en aquel entonces: ustedes son todos asesinos, les dijo. Matar es odiar. Eso es matar. Matar es tener pensamientos de venganza en contra de una persona. Tenga cuidado. Matar es imaginarse que usted va a estar mejor sin que la otra persona exista. Eso es matar. No nos conformemos con las interpretaciones externas, porque si interpretamos los mandamientos de manera externa, adivinen qué, los cumplimos, no necesitamos a Cristo. Pero cuando los estudiamos y cuando vemos las implicaciones de la palabra como tal, nos damos cuenta de que estamos impedidos para entrar al reino de los cielos si es que Cristo no nos justifica, porque la ley moral no la podemos cumplir. Es nuestro modelo de vida, claro que sí, y la tenemos que guardar en el corazón, y debemos rogarle al Señor gracia para obedecerla en cuanto más podamos, pero no nos justifica. A raíz de que los judíos creían que podían cumplirla, la interpretaron mal, y viceversa. Amados, matar es acabar con la honra. Matar, asesinar, es matar la honra de una persona con medio de chismes o de calumnias. Eso es matar. Usted está acabando con la honra de una persona cuando usted habla detrás de la persona, cuando usted calumnia a la persona. Eso es matar. Matar es tener actitudes violentas, tanto de pensamiento como de palabra o de obra, en contra de otras personas. Insultos, maldiciones, malos pensamientos. ¿Se da cuenta usted? Eso es lo que dice el Señor en estos versículos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oh, por supuesto, cualquiera que acabe con la vida de una persona será culpable de juicio. Y el Señor en estos versículos que siguen le dice: pero no creáis vosotros, asesinos, que habláis detrás del prójimo, que acabáis con la honra del prójimo, que aborrecéis al prójimo, que humilláis al prójimo. No os creáis, no os equivoquéis que vosotros estaréis exento del juicio, no. ¿Cuántos de ustedes tienen sentimientos de odio en contra de otras personas? ¿Cuántos de ustedes aborrecen a otras personas? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han creído que sus vidas, sus familias, su vecindario sería mejor sin que otras personas estuviesen vivas? Eso es matar. Aún el peor de los criminales que aceche su vecindario, cuando usted desea que él se muera, eso es matar. Si usted tuviera el poder, para hacerlo, los medios para hacerlo, y si no hubiese recibido de Dios la gracia, usted quizás se hubiese sentido tentado a hacerlo usted mismo. Pero como no lo puede hacer, espera que otros lo hagan. ¿Un cristiano asesino? Explíqueme usted eso. ¿Un cristiano que ame al Señor y que aborrezca a su hermano? ¿Un cristiano que abra su boca para alabar a Cristo, para exaltar sus maravillas, para dar gracias por lo que ha recibido de manera inmerecida, y que con su misma boca esté insultando, maldiciendo, acabando con la honra de la vecina, o acabando con el buen nombre de una persona, o aborreciendo a otra persona en pensamiento? ¿Es ese su caso, amado? Quiere el Señor continuar hablándonos en el día de hoy y permitir que no nos equivoquemos más. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda
y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconciliación antes de poder caminar juntos. ¿Hay entre nosotros alguien que piensa mal del hermano, que hable mal del hermano, que esté resentido contra el hermano, que tenga la costumbre de acusar al hermano? ¿Hay alguien entre nosotros así? ¿Hay alguien entre nosotros que sirve al Señor de alguna manera y tiene algo escondido en contra de su hermano? ¿Una raíz de amargura en contra de su hermano? ¿Hay alguien aquí así? Amados, quiera el Señor que ese no sea el caso. Pero yo no soy el que respondo a esa pregunta. Usted es el que la responde. Usted es el que sabe si tiene algo en contra de un hermano. Usted es el que sabe si tiene un resentimiento en contra de otro hermano, si usted ha pensado mal en contra del otro hermano. Pero independiente cuál sea la respuesta de Cristo nos deja sin excusa alguna para no buscar la reconciliación. Les estoy diciendo en el bendito nombre del Señor que la palabra es clara, y la palabra nos dice en estos versículos: buscad la reconciliación antes de continuar adelante con vuestras vidas. Buscad la reconciliación antes de que puedan caminar juntos en armonía. ¿Cómo pueden dos hermanos caminar juntos en armonía si hay una persona que está pensando mal de la otra? Explíqueme usted cómo podrá hacer eso. ¿Cómo podrán caminar dos juntos de la mano si hay una persona que no quiere unirse o no quiere saludar o no quiere acercarse al hermano para demostrarle su amor en Cristo? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Acaso una iglesia cristiana no se caracteriza por la ausencia de estas cuestiones mundanas que se ven en los trabajos? Amados, yo les hago un llamado en el bendito nombre de Cristo a que busquemos la reconciliación con el hermano. Siempre debemos buscar la reconciliación con el hermano. Y fíjese usted en este punto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, la correcta interpretación de este versículo pone la responsabilidad en ambas partes, en quien ofende y en quien es ofendido. La persona que es ofendida siempre por naturaleza tiende a pedir, que la otra persona venga y me pida perdón porque él fue el que me humilló, o él fue el que me ofendió, o él fue el que me negó un saludo, o él fue el que hizo esto o aquello. No. Puede que esa persona lo haya hecho humilde y genuinamente sin haberse dado cuenta en lo absoluto. Por lo tanto, el pecado queda en usted, la responsabilidad queda en la persona que es ofendida. Y eso nos llama el Señor. Cualquiera que sea el caso, lo más ideal, lo más hermoso, sería que siempre la persona que ofende viniese a pedir perdón a la persona que es ofendida. Pero en muchos casos no pasa eso. ¿Usted qué va a hacer entonces? ¿Va a violar esta clara instrucción del Señor a que antes de continuar su camino, usted no se regrese a la persona que lo ha ofendido y no busque la reconciliación? Claro, muchas veces nos toca hacer eso. Muchas veces hemos sido ofendidos, amados, y debemos aprender. Si hasta el día de hoy no lo ha hecho, gloria al Señor, siempre hay un primer día. Pero debemos aprender a que cuando nosotros somos ofendidos, si la otra persona no se acerca dentro de un tiempo prudencial, nosotros debemos acercarnos a ella por obediencia a la palabra y por el bien del hermano. Porque el hermano puede estar haciendo algo que él no es consciente como tal de ello. Nosotros debemos entonces acercarnos a él y decirle: hermano, me has ofendido por esta actitud, pero acércate después de haber orado. Acércate después de haber estado convencido de que tú tampoco estás ofendiendo a otros. Y ese es el punto clave. Cuando nosotros nos acercamos a amonestar a un hermano o a una hermana, cerciorémonos que lo hacemos después de haber estado en profunda oración, y cerciorémonos que nosotros no estemos siendo culpables de los mismos delitos o de las mismas acusaciones de la cual nosotros estamos tratando de redarguir al otro hermano. Amados, este es un local con meras 4 paredes y un techo de madera, pero somos una iglesia como tal. ¿Cómo va a poder un miembro aborrecer a otro? ¿Cómo va a poder esta mano decir no quiero unirme con esta otra mano? Es imposible.
¿Cómo va a poder mi pie decir, no quiero tener más comunión con la cabeza? ¿Cómo puedo yo decir eso? ¿Cómo pueden ustedes entonces decir que son iglesia de Cristo y no amar a su hermano? ¿Cómo pueden decir ustedes entonces que pertenecen a una iglesia de Cristo y no amar y no soportar y no tener paciencia con su hermano? Debemos buscar la reconciliación. Entonces el versículo 23 no dice, solo quien ha ofendido busque la reconciliación. El versículo 23 implica que aún la persona ofendida debe buscar la reconciliación. Y allí hay gran sabiduría. Este versículo busca promover la paz, amado hermano. ¿Acaso, le hago la pregunta, acaso su servicio a Dios, acaso su ofrenda, acaso lo poco o lo mucho que usted hace en la iglesia para el Señor será de agrado si usted sabe que hay enemistad y no busca la reconciliación? No. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo de que tú puedes servir al Señor en algo dentro de la iglesia, creyendo que al Señor le va a agradar y que le va a glorificar, cuando tú ni siquiera has buscado la amistad con otro hermano? Cuando tú ni siquiera has pedido perdón porque has pensado mal en contra del hermano. Eso nos dice el Señor. Deja allí tu ofrenda, es decir, no continúes tu servicio hasta que ores y hasta que vas al hermano a quien has ofendido o quien te ha ofendido y busquen la reconciliación. ¿De qué testimonio es para nosotros ver a un hermano sirviendo cuando esa persona no ama a la congregación? ¿De qué testimonio es? Y lo digo de manera pública el día de hoy. ¿De qué testimonio es que haya un hermano que nosotros creamos que Dios está usando y ese hermano no dé testimonio de reconciliación y de amor? Eso no puede ser, eso no puede existir en una iglesia cristiana. En muchas quizás sí, en muchas sea lo normal, pero no en una verdadera iglesia cristiana, mis amados. Reconciliación, paz, amistad y amor antes de servicio. Si no hay reconciliación, porque todos ofendemos y a todos nos pueden ofender, pero si todos no tenemos un corazón pronto al perdón, si hay genuino arrepentimiento, si todos no tenemos un corazón pronto a orar por esa restitución, por ese restablecimiento de las relaciones entre un hermano y otro, ¿cómo puedo servir yo? Si yo odio a alguno de ustedes, si pienso mal en contra de alguno de ustedes, ¿cómo puedo estar yo aquí en el púlpito diciéndoles a ustedes, ámense los unos a los otros, cuando yo tengo algo en contra de ustedes? No puede haber eso, mis amados, y tampoco en ustedes. No nos equivoquemos entonces, amados. Antes de proseguir nuestro caminar, pidamos perdón. Pedir perdón no es debilidad. Pedir perdón es muestra de la obra de la gracia de Cristo en tu corazón. Eso es. El Señor nos dice hoy, no se equivoquen. ¿Tenemos comunión con Dios? ¿Usted tiene comunión con Dios? Respondas eso, ¿usted tiene comunión con Dios? Bueno, busque entonces tener comunión con todos los demás hermanos. ¿Usted tiene paz con Dios? ¿Usted está en paz con Dios? Bueno, por consecuencia natural, busque estar en paz con los demás hermanos. ¿Ven la implicación de ser cristiano? Ser cristiano es alguien que está en común unión con Dios y que ha recibido la paz de Dios porque ha sido perdonado por Dios. ¿Cómo pueden haber cristianos que digan, tengo común unión con Dios, pero no tengo común unión con mi hermano porque no me cae mal, o porque no me saludó, o porque hizo esto o dijo esto? No. Amados, vamos madurando un poquito, se los pido, y vamos orando más. Y si algo no nos ha gustado, pasemos de cosas triviales. Cosas triviales como no me saludó. Amados, no siempre todos miramos al frente. Hay situaciones donde estamos acalorados o donde estamos haciendo algo y no prestamos atención y no saludamos a las personas. Yo tengo la costumbre de pasar derecho por acá, mirando hacia abajo para no interrumpir las personas que están orando. No los saludo. ¿Soy maleducado? No soy maleducado. Pasemos de cuestiones triviales y pequeñas. Y cuando las cuestiones sean sustanciales y vayan en contra de la Escritura, oremos y busquemos en todo momento, en humildad, en autoexaminación, reconciliarnos
con nuestros hermanos. Una vez más, ¿tenemos comunión con Dios? Por implicación, tenemos que tener, no debemos, tenemos que tener comunión con cada hermano. Somos parte de un cuerpo. ¿Hemos recibido el perdón y la paz de Dios? Por consecuencia lógica, debemos también dar a otros el perdón y estar en paz con los demás. Por eso les dije, advertencia, palabra digna de ser escuchada, entendida y obedecida. Un pueblo cristiano está en comunión, hermanos. No está asesinando al hermano. Ten cuidado, pues, de que tus pensamientos, de que tus palabras o tus acciones no sean acciones de tipo homicida, porque homicida no solamente es el que asesina, sino el que atenta contra la integridad espiritual de una persona. Ten mucho cuidado con esto. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino. Adversario no se refiere al hermano. Los hermanos no son adversarios. Los hermanos son hermanos. Adversario es quien está fuera del cuerpo de Cristo y ataca el cuerpo de Cristo. A esto no hace referencia el versículo 25. Adversarios simplemente son los inconversos, y los versículos 25 y 26 simplemente está tratando de los pleitos con los inconversos. Ponte de acuerdo con los inconversos pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el inconverso, la persona que no conoce de Cristo, o el adversario, te entregue al juez y el juez el alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo de que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Son versículos también con grandes implicaciones, no tenemos tiempo, simplemente resumamos esto. Es deber del creyente también estar en paz con los impíos, en cuanto le sea posible, porque hay veces no es posible, pero en cuanto nos sea posible, debemos estar en paz aún con los que no son cristianos. Y a eso se refiere este punto. Este punto se refiere a las luchas, a los pleitos judiciales entre creyentes y no creyentes. El Señor nos prohíbe que entre creyentes nos llevemos a las cortes judiciales, a menos de que una violación mayor de la ley haya ocurrido. Nosotros no podemos estar llevando a los creyentes a la corte judicial o a la fiscalía por asuntos irrelevantes. Pero aún con el inconverso, tratemos de que haya paz antes de que estas cosas escalen a un nivel judicial o a un nivel civil. Ese es el punto. Es decir, evitemos las contiendas innecesarias aún con los incrédulos. Alimenta la paz. Muchas veces nos toca pasar de algunos de nuestros derechos o algunas de las cosas que consideramos como derechos en aras de la paz. Y esa es la labor del cristiano. Al cristiano se le ha olvidado que es un pueblo sufrido, que es un pueblo manso. Eso se le ha olvidado al cristiano. El cristiano hoy reclama los derechos que tiene, pero se le olvida de los deberes que tiene de obedecer al Señor. Tenga cuidado, mi amado hermano. No sea que estemos creciendo en un cristianismo donde si me hacen, yo reviro, donde si me hacen, yo retribuyo. No, el cristianismo es cuando me hagan, y lo vamos a ver más adelante, tengo que evitar la contienda al máximo y ciertamente no puedo responder de la misma manera vana y perjudicial que me lo han hecho a mí. Ese es el cristianismo, mis amados. Ese es el cristianismo de la Escritura. Entonces el versículo 25 y 26 simplemente nos enseña a tratar de estar en paz con los inconversos y a tratar de conciliar cuando sea posible. Unas veces no va a ser posible y nos toca ir entonces a los estrados judiciales, pero muchas veces debemos conciliar. Versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es el versículo 27, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Tremendo. Volvemos al mismo punto del asesinato. Las personas creen que asesinar es apuñalear y jalar el gatillo. Bueno, es el mismo caso aquí. No dice el Señor.
El adulterio no es simplemente, como lo ha definido el mundo, las relaciones extramaritales, y la fornicación la han definido mal también, porque la han definido como las relaciones ilícitas antes del matrimonio. En otras palabras, el mundo ha redefinido estas dos palabras y son redefiniciones falsas. ¿Por qué? Porque fornicación no es el sexo ilegal antes del matrimonio, y adulterio no necesariamente o exclusivamente es el sexo ilegal después de que son casados. No. La fornicación, es una palabra que debo aclarar, son los pecados de índole sexual, toda la gama de pecados sexuales. Eso es incluido en la palabra fornicación, el homosexualismo, la bestialidad, el incesto, la autoestimulación e incluso el adulterio es parte de fornicación. Es decir, la fornicación es el pecado de índole sexual, cualesquiera que sea su nombre. El adulterio es el estado de infidelidad de su esposo para con la esposa o viceversa. Y eso lo tenemos que diferenciar. No cometeráis adulterio. Ahora, hay algo importante para que yo les enseñe en este versículo. Más adelante vamos a analizar este punto junto con el punto del matrimonio de una manera más detallada en Mateo capítulo 19. Cuando el Señor nos dice, oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio, y en la explicación del 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ojo que no está diciendo cualquier persona casada que mira a una mujer para codiciarla, o no está diciendo cualquiera que mira a una mujer casada para codiciarla. ¿Por qué les estoy haciendo esta explicación? Porque el Señor en este versículo no se enfoca exclusivamente o no se enfoca centralmente en el adulterio, que es la consecuencia del pecado inmoral, sino que se enfoca en la inmoralidad como la causa del adulterio. Es muy importante que lo entiendan y lo voy a repetir. Porque en este versículo, los versículos 27 y 28 del capítulo 5 de Mateo, el Señor, aunque menciona la palabra adulterio, no se enfoca, esa frase no se enfoca como tal en el adulterio, sino en la causa del adulterio, que es la inmoralidad o la fornicación. Ese es el enfoque de este versículo. Así que cuando el Señor nos dice, no cometeréis adulterio, siempre nosotros tenemos que pensar en dos cosas cuando escuchamos la palabra adulterio. Primero, impureza sexual, y segundo, infidelidad. Siempre esas dos cosas van ligadas con el término adulterio en la Escritura. Impureza sexual o infidelidad. De ahí, mis amados hermanos, que el mandamiento es, no cometeréis adulterio ni con tus órganos, ni tampoco seréis infiel en tu corazón. El mandamiento no es algo externo, y es como si el Señor nos repitiese en el versículo 28 una vez más, no se equivoquen. Adulterar no solamente es llevar a cabo el acto sexual impuro e inmoral y desleal de un esposo para con una esposa, no solamente es eso. Adulterar es ser infiel a su cónyuge, a su esposo o a su esposa, aún con sus mentes y con sus miradas. ¿Cuántas veces usted ha sido infiel? Adulterar es usar nuestros sentidos para propósitos inmorales. ¿Es ese su caso, me pregunto? ¿Ha usted deseado a alguien con sus ojos? Bueno, tengamos cuidado, porque en ese caso estaríamos cayendo lentamente en un pecado que se puede evitar de principio a fin. Adulterar es hablar con malicia a un hombre o a una mujer. Eso es adulterar, porque la malicia y las palabras dulces para con un hombre o para con una mujer muchas veces tienen un propósito doble. Eso es adulterar. Pastor, pero yo ni siquiera estoy tocando a la mujer. No importa, pero usted está usando medios para al menos tener una esperanza de poderlo hacer. Pero usted está usando medios y está alimentando su imaginación perversa por medio de esas dulces palabras, o al menos de esas miradas sensuales. Tengamos cuidado, mis amados. Si adulterio fuera simplemente el acto sexual externo, bueno, fantástico, también cumpliríamos ese mandamiento. Ven, si
asesinar sería apretar el gatillo, ya lo cumplimos, ninguno de nosotros asesina. Si adulterio sería simplemente acostarse con la persona, con la esposa o el esposo de otra, también ya lo cumplimos. No, amados, no nos equivoquemos, porque la ley moral no solamente son prohibiciones externas, sino mandatos para nuestra alma. Regulan nuestra manera de ser, regulan nuestra conducta. Adulterio entonces es ver, escuchar cuestiones inmorales, cuestiones impuras. Amados, adulterio es deleitarse, imaginándose impurezas. Y aquí es donde quiero hablarles del adulterio espiritual. ¿Cierto? Recuerden, la palabra adulterio tiene dos significados: la inmoralidad sexual y la infidelidad. ¿Sí recuerdan eso, cierto? Entonces ya les he hablado un poco de la perspectiva de la inmoralidad sexual. Pero el adulterio tiene otro aspecto y es la parte de la infidelidad. Así que hablamos de iglesias adúlteras y hablamos de personas adúlteras. Una iglesia es adúltera cuando abandona el compromiso con el Señor y con su palabra a través de la adopción de cuestiones mundanas. Eso es una iglesia adúltera, ¿sí lo ven? Adulterio llega a suceder, o adulterio pasa cuando una tercera persona o cosa se interpone en una relación donde solamente debe haber dos, por así decirlo. Y una iglesia es adúltera cuando invita del mundo cuestiones del mundo, cuando invita del mundo predicadores que menoscaban, que venden, que comercian con el evangelio. Ahí se hace una iglesia adúltera. Una iglesia adúltera es una iglesia que con la boca profesa a Cristo, pero que vive de manera desordenada. Eso es una iglesia adúltera. Una iglesia adúltera es una iglesia que tiene apariencia de piedad los días domingos y entre semana todo nos importa menos la iglesia. Eso es una iglesia adúltera. Un espíritu adúltero es una persona que lleva una doble vida. ¿Cómo es eso? Sí, una persona que viene a la iglesia, pero ama y se prostituye con las cosas del mundo al mismo tiempo. Entonces, el adulterio espiritual puede ser aplicado tanto a iglesias como a personas. A iglesias cuando abandonan a Cristo y la suficiencia de su palabra y empiezan a traer cosas del mundo, empiezan a traer ideas del mundo. Y una persona es adúltera, de acuerdo con la descripción de Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Esa es la definición. Oh almas adúlteras, ¿no entendéis que vuestro amor por las cosas del mundo es enemistad para con Dios? Tengamos cuidado, pues, mis amados hermanos, de no ser almas adúlteras y de no estar convirtiendo la iglesia en una iglesia adúltera. Cuidemos nuestro testimonio, mis amados hermanos. El adulterio es un pecado que Dios aborrece en gran manera. ¿Por qué? Porque es un pecado que es 100% evitable. Nadie puede evitar que vengan pensamientos, pero sí podemos evitar que los pensamientos den fruto en nosotros. Eso sí podemos hacer. Pasamos, quizás somos ofendidos y nadie puede evitar, entre comillas, quizás que un brote repentino de uno de esos pecados que quedan aún en nuestros corazones salga y nos dé un poco de rabia. Eso nadie lo puede evitar. Pero sí podemos evitar desde principio a fin estar cocinando la inmoralidad de nuestras mentes. Eso sí lo podemos hacer. ¿Cómo, pastor? Bueno, cuidado con lo que ve. ¿Usted está viendo novelas? No hay novela, hasta el día de hoy no he visto novela donde no se promueva el adulterio, donde no se promueva la fornicación, donde no se promueva la infidelidad. Una novela es un monumento a la infidelidad. En muchos de esos casos es. Si nosotros decimos que cuidado de no convertirnos en personas adúlteras, ¿qué hacemos viendo novelas donde se promueve el adulterio? ¿Qué hacemos viendo novelas donde se promueve la infidelidad? Lo que estamos haciendo es aprendiendo de esas novelas y tratar de que nuestras vidas de alguna manera estén un poquito más relajadas. Cuidado, cuidado con lo que ve, mi querido amigo. Cuidado con la música que oye también. Pastor, ¿quiere prohibir todo? No. Yo no quiero prohibir todo. Quiero que ustedes sean cristianos de carácter. Quiero que sean cristianos que usen la razón, la bendición que Dios les ha dado para separar lo malo de lo bueno y
a lo que usted llama bueno el día de hoy, quizás Dios lo aborrece. Tenga cuidado con la música que oye. Tenga cuidado con esa música que incita al sexo, a la infidelidad, a los romances. Tenga cuidado con esa música que dice somos amigos sin compromiso y después de insultar a Dios, cada uno para su casa. Tenga cuidado con esas porquerías. O usted se divierte con la música o le gusta el son. Tenga cuidado entonces. Los jóvenes tengan cuidado con esa porquería de música, reggaetón y demás cochinadas que incitan al sexo, incitan a demás cosas. Bueno, cuidado. Cuidado que muchas veces cuando usted escucha una de aquellas baladas o escucha una de aquella música que a usted le gustaba cuando era mundano, vuelve y le trae esos pensamientos de las maldades que usted hizo y de las porquerías que usted hizo. Entonces no le escuche. Si eso lo va a traer reminiscencias de la porquería, no la escuche, evítela. ¿Por qué? Porque se está otra vez usted gozando en lo que hizo y en aquello y en lo otro. Amado, tengamos cuidado entonces que el adulterio no simplemente es el acto inmoral físico, sino la inmundicia de nuestros pensamientos. ¿Ve qué tan difícil es? No nos equivoquemos, se los pido en el bendito nombre de Cristo. Movámonos hacia el final, versículo 33. Los versículos acerca de 31 y 32 del divorcio. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Simplemente esto lo vamos a tocar muy a fondo cuando lleguemos al capítulo 19. Vamos a explicar el divorcio como tal. Aquí simplemente déjenme decirles algo. El divorcio, Dios lo considera pecado, sin lugar a dudas. El divorcio no es aprobado por Dios, sin lugar a dudas. Pero el divorcio no es el pecado imperdonable. Y sí hay causales bíblicas de divorcio en la Escritura. Eso es una realidad. Volvemos del movimiento carismático que dice: oh, no, es indivisible, nada, no pueden haber divorciados jamás. No, sí. La Escritura nos habla de causales de divorcio, y la causal de divorcio como tal es el acto inmoral. Ahora, debemos perdonarnos una vez más. Cuando haya una situación difícil en un hogar, no debemos salir y saltar a decir: esto ya se terminó. No, debemos reconciliarnos. Somos creyentes, nos debemos perdonar. Es difícil, puede que sea difícil, pero somos creyentes. Tenemos a nuestra disposición la gracia del Señor. Debemos buscar una reconciliación. Amados, tengamos misericordia cuando esto, esperamos que no suceda, pero si sucede, tengamos misericordia de la parte que ha caído. Pero dejemos en claro que sí hay garantes bíblicos para el divorcio. El problema es que los judíos estaban equivocados porque ellos simplemente despachaban a sus mujeres como a ellos les daba la gana. Cuando se cansaban o cuando querían otra o cuando deseaban a otra, los despachaban como le daba la gana. Ese era el problema y ahí yacía el pecado. Entonces, mis amados hermanos, entendamos bien y lleguemos entonces al final hablando de las conversaciones. Bueno, el Señor también nos habla acerca de nuestra manera de hablar. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ven, los judíos juraban: juro por Dios, juro por la tierra, juro por Jerusalén, juro por el templo, juro. ¿Qué es eso? Eso es mencionar el nombre de Dios en vano. Y eso es pecado. Nosotros los creyentes somos hijos del Dios de verdad. Somos hechos verdad en Cristo. Por lo tanto, nosotros solo podemos hablar lo que Dios nos ha enseñado, que es la verdad. Cuando nosotros hablamos la verdad se limita a esto: a un sí y a un no. No a adornos, no a juramentos,
Usualmente la persona que jura, juro, 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 es una persona que ha mentido tanto que ahora tiene la necesidad de que otros le crean. Ahora siente la necesidad de comprometerse a jurar simplemente porque ha tenido un mal récord de cumplimiento de su palabra. No, nosotros, la esencia en estos versículos es: no mentemos, no mencionemos el nombre de Dios de manera innecesaria e irrelevante. Además, vuelve y pone el énfasis en las conversaciones. Dios nos dice en estos versículos una vez más: no se equivoque. Jurar no es simplemente hacer una cruz y empezar a echar besos al cielo. Eso no es jurar. Mencionar el nombre de Dios en vano es pecado. Poner a Dios como testigo en trivialidades y en conversaciones nuestras es pecado. ¿Jurar es pecado? No. Jurar no es pecado cuando hay cuestiones y oportunidades para dar testimonio de que somos cristianos. Por ejemplo, una corte de ley. ¿Jura usted por Dios decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad? ¡Qué buena oportunidad para dar testimonio! Sí, lo juro. Sí, juro que voy a decir la verdad. Eso es todo. Jurar entonces en casos de ley no es pecado. Pero eso de jurar, y yo le prometo, y Dios sabe, y Dios conoce, y Dios esto, y Dios lo otro. Tengamos cuidado, amados. Es el nombre que es sobre todo nombre. No lo convirtamos en el nombre del dueño de la revueltería en la esquina. No lo convirtamos en el nombre de nuestro mejor amigo. Es nuestro Dios soberano y debemos tener cuidado cómo nos referimos a Él. Y lo mismo nuestras conversaciones, hermanos. No se equivoquen. En la abundancia de palabras, dice la Escritura, no falta el pecado. Seamos personas de pocas palabras, gocémonos, saludémonos, seamos corteses, seamos educados, hablemos cuando nos toca hablar, pero seamos personas que tengamos un freno sobre nuestra lengua. Tengamos mucho cuidado de no ir a desbocarnos en nuestras palabras, en nuestras conversaciones, y que esas conversaciones no sean para la gloria del Señor. Pastor, ¿cuándo violo yo este mandamiento? Usted viola ese mandamiento cuando usted dice que es cristiano, pero sus conversaciones no son como las conversaciones de Cristo. Ahí usted viola el mandamiento. ¿Ven el estándar? El estándar de nosotros es allí abajo. Yo hablo como yo quiera, aborrezco al que quiera, hago lo que quiera, vivo como quiera y yo soy cristiano. No. Ese no es el estándar de la Escritura, del modelo del cristianismo. Porque Dios nos ha salvado para hacernos a la semejanza de su Hijo. Porque Dios no nos ha salvado para que nosotros continuemos en enemistades, en pleitos, en líos. Dios nos ha salvado para hacer de nosotros luz del mundo. Dios nos ha salvado para que nosotros nos asemejemos más y más cada día con la persona de Cristo. ¿Acaso Cristo mata con su pensamiento? Bueno, ¿por qué lo haces tú? ¿Acaso Cristo aborrece a uno de nosotros porque falla? No, está dispuesto a perdonarle cuando Él viene arrepentido. ¿Qué te impide perdonarlo a ti? ¿Acaso Cristo habla sandeces, necedades y cuestiones que sobran? No, nunca lo hizo. ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Ven entonces el punto, amados hermanos? No se equivoquen. Vuelvo y cierro esta reflexión. No se equivoquen creyendo que asesinos son aquellos que jalan el gatillo, insisto en ello. Cristo le llama a amar, no a aborrecer. Cristo le llama a estar en paz con el hermano, no en guerra. Cristo le llama al perdón que da vida, no al rencor que inicia la muerte. Cristo le llama a cultivar la santa amistad en la congregación, no a matar con odio. Cuídese de matar a su hermano, reconcíliense pronto, caminen juntos. No se equivoque, les digo por segunda vez, creyendo que los adúlteros solamente son los esposos infieles. No. Adulterio representa tanto la inmoralidad como la infidelidad de pensamiento, de palabra y de obra. Tenga cuidado, mi amigo. Cuídese de amar a Cristo y a la iglesia y no al mundo. Pero tampoco, mis amados hermanos, se equivoquen, creyendo que no podemos jurar, pero sí podemos hablar sandeces y truhanerías y cuestiones inoficiosas. Cuídese de hablar en demasía, sea prudente y tendrá menos ocasiones de caer. Pero sobre todo,
Y en esto les pido que prestemos atención. Sobre todas las cosas, no nos olvidemos que Dios nos ha salvado, a quienes hemos creído en Él, para que seamos como Él. No para que seamos dioses en el sentido total de la palabra, sino para que seamos como Él, llenos de amor, prestos para el perdón, santos en esencia y sin mentiras y palabrerías. Ese es el verdadero cristiano. Quiera el Señor bendecir estas palabras y concedernos aliento para que busquemos de Él la gracia y nosotros seamos no como hemos venido siendo, no como queremos ser, sino para que nosotros seamos hechos por la gracia de Dios a la imagen de nuestro bendito Salvador. Ese es nuestro deseo. Amén.